Gracias por la invitación. Un saludo a los que nos están viendo en línea. Saludos a mis colegas de mesa. En realidad lo que recibimos fue un conjunto de documentos muy extensos que tienen más de 1000 páginas, de suerte que es difícil hacer un análisis puntual de ellos. Se trata de una serie de documentos que parten de un planteamiento general denominado Marco Curricular y Plan de Estudios de Educación Básica 2022, seguido de planes de estudio analíticos para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. En primer término, tengo que decir que aparece ya como un documento propio de la Cuarta Transformación, lleno de ambiciones para modificar la concepción de la educación que ha orientado el sistema educativo. Con vacíos conceptuales y prácticos, es la base para iniciar una discusión necesaria para trascender los 3 años que le quedan al sexenio, que requiere enriquecerse con otras perspectivas que impulsen y acompañen el cambio y sobre todo que logre modificar la concepción de trabajo docente de los docentes, lo que incluye también transformar la formación inicial que reciben. Realizaré un análisis particularmente de lo pedagógico, didáctico y curricular. Una apreciación general es que después de muchos años la dimensión pedagógica se recupera explícitamente para la educación mexicana. Revisando mis escritos, cuestioné desde 1996 la ausencia de una perspectiva pedagógica en las reformas. Baste con releer mi ensayo, Reforma Educativa, Calidad de la Educación, la ausencia de una perspectiva pedagógica. Lo pedagógico, en su dimensión didáctica, aparece de forma muy destacada, pues no solo plantea sugerencias didácticas, tema que ya se encontraba en el nuevo modelo educativo y en propuestas anteriores, y que incluso los maestros recuerdan en el importante fichero pedagógico de los años 90. En el documento actual, además, asume una posición didáctica en una doble dimensión. Una perspectiva histórico-política que forma parte de uno de los núcleos de la didáctica como disciplina de la pedagogía, que desde los años 60 y 70 del siglo pasado se realizó a partir del pensamiento de Paulo Freire, así como del movimiento de las didactas argentinas, las cordobesas llamadas entre nosotros, las que llegaron con sus textos publicados en su libro Crisis en la Didáctica, como fue el caso de Azucena Rodríguez, entre otras, así como los desarrollos realizados también en esa década por el profesor Georges Snyder de Francia en su libro Pedagogía Progresista, en donde plantea la necesidad de contar con una dimensión histórica de la disciplina. Por su parte, lo curricular se encuentra fincado en 3 pies, un tanto difíciles de articular: una propuesta práctica, un acercamiento al debate pedagógico de mayor enriquecimiento conceptual y una búsqueda de integración curricular. Como propuesta práctica, algunos académicos que desarrollamos lo curricular en México buscamos no perder de vista que nuestro compromiso intelectual y político es con la tarea de armar un plan y programas de estudio en función de determinados fundamentos. Más allá de la polisemia que caracteriza el debate curricular mexicano, que en ocasiones asume rutas que difícilmente se articulan con la práctica educativa. Retomando elementos del debate francófono, se puede retomar la noción de saberes como un elemento estructurante del trabajo docente. Una noción que tiene clara expresión en el pensamiento de Maurice Tardif, aunque no solo en este autor. Hoy veo con satisfacción la recuperación de la noción de saberes como una noción estructurante de planes y programas de estudio, que hace de lado las visiones establecidas desde los años 70, que reduce el aprendizaje a logros, objetivos de aprendizaje o conductas mostrables, competencias, aprendizajes claves reducidos a logros de aprendizaje. El concepto aprendizaje sufre una significativa transformación.
Me gusta que por primera vez la SEP, desde que publiqué Didáctica y Currículo en 84, adopte la idea de establecer programas sintéticos y programas analíticos. Esto es, programas de síntesis que reflejan el proyecto educativo que busca la nación, programas que tienen el sentido de impulsar grandes finalidades a las que se tiene que orientar el trabajo escolar, y programas analíticos. Estos últimos, más desglosados, ciertamente con un desglose aún insuficiente y seguramente inacabado y aún contradictorio, pero que en lo sustantivo buscan responsabilizar al establecimiento escolar y al docente de las decisiones que se asuman respecto al trabajo que pueden realizar en un contexto específico de su escuela y de sus estudiantes. Darle, por primera ocasión, un sentido a la necesidad de reconocer la diversidad de nuestro sistema educativo. Diversidad que responde tanto a las grandes diferencias económico-sociales de nuestro país como a los diversos contextos culturales. Si bien debo reconocer que la visión que priva en la estructura de las sugerencias didácticas de los programas analíticos es esta última. Reconocer que hay una tendencia en los saberes y sobre todo en las sugerencias didácticas de los programas analíticos por ver un solo tipo de escuela mexicana, una que realmente existe, una reconocida en los textos de política educativa o en los documentos de corte estadístico poblacional, pero inexistente en la realidad curricular, concebida esta solo como programas de estudio. Las sugerencias didácticas que presenta este documento hasta ahora tienen el sesgo solo de preocuparse por este segmento de escuelas, un segmento relevante en nuestro país, pues son cerca de 97,000 escuelas primarias que existen en el país. Esto es, el 50% de nuestras escuelas primarias son bi o unidocentes. Esto es, son escuelas establecidas en una comunidad rural o indígena. Las sugerencias didácticas que solicitan que el niño recupere la historia de su comunidad, las principales tradiciones culturales, que realice entrevistas sobre sus principales necesidades, etc., reflejan una parte significativa de la situación escolar, pero paradójicamente solo se refieren a un porcentaje muy bajo de la población que cursa la escuela primaria en nuestro país. Porque de los 14 millones de niños que asisten a la escuela, solo 1 millón se encuentra inscrito en alguna escuela indígena o comunitaria. Debo aclarar que no tengo el dato de escuelas de medios rurales o campesinos, que seguramente elevaría un poco más esta cifra. Estos planteles y estos niños han sido los olvidados por las políticas curriculares del país. Parece que el documento está pensado fundamentalmente para docentes que trabajan en este contexto. Resalta el tema del individuo y su vínculo con su comunidad o integración a su grupo social. Tema realmente importante para no reivindicar solo la formación individualizada como meta del trabajo educativo. Reconocer estos elementos también requiere reconocer que algo falta, y que es que las sugerencias didácticas estén también pensadas para otra parte de la población. Las escuelas urbanas hoy son las olvidadas, donde cursan su primaria la mayor parte de nuestra población. Un tema que ciertamente habrá que corregir en las siguientes versiones de estos importantes documentos. Pero aparece otra contradicción que no puedo dejar de señalar. Si uno revisa el tema de saberes propuestos en los programas analíticos, y debo confesar que para esta ponencia apenas si pude acercarme a ellos por la cantidad de trabajo que implica cada uno, los programas analíticos del campo formativo lenguaje solo reflejan el lenguaje que se espera de los niños que asisten a escuelas urbanas, es decir, la mayoría, pues se establece solamente ejemplos de dominio del español y del inglés, haciendo de lado un planteamiento que viene en el mismo documento de que el aprendizaje del lenguaje se inicia con la lengua materna, pero el español
no es la lengua materna de ese millón de niños a los que se refieren las sugerencias didácticas. Por otra parte, una lectura de la propuesta que hace la provincia de Quebec a principio de siglo para el aprendizaje de la lengua materna establece 4 fases de primero de primaria a tercero de secundaria, que parece que son las que han inspirado la organización de este documento, pero donde si uno las ve con detenimiento, encuentra una mayor precisión de lo que se espera en el niño. Así se dice, en el primer ciclo de primaria, produce textos cortos que responden a necesidades básicas de su vida personal. En el segundo ciclo, redacta textos en diversos contextos y referidos a varias asignaturas. Puede relacionar 2 ideas de manera lógica y cronológica. En el tercer ciclo, que serían nuestro quinto y sexto, puede hacer una redacción que se oriente a distintos lectores escolares y otros. Su redacción usa vocabulario amplio, variado y puede usar frases explicativas. Y al concluir la secundaria, puede redactar textos de diferentes géneros, tanto cortos como de extensión media, que le permitan expresar una idea de las diferentes materias o asignaturas. El documento es mucho más extenso, no lo puedo leer en este momento. Por otra parte, es importante enfatizar que en todo el documento el aprendizaje es visto como un reto de desarrollo, no como logros de aprendizaje. Perspectiva, que es una concepción muy diferente a la homologación que se espera que la escuela promueva, y al mismo tiempo establece un marco de acción que va a ser muy complejo de manejar para el conjunto del sistema educativo, pero significa romper con una historia centenaria de la escolarización. No se puede desconocer que la pandemia acentuó una crisis ya añeja en el sistema educativo. Entre otras cosas, dejó clara la lejanía entre los contenidos curriculares y la vida de los estudiantes, una escuela cerrada a la vida de los alumnos. Por otra parte, la pandemia también hizo evidente una fragmentación de contenidos en los planes de estudio que obligan a un estudiante de 10 o de 11 años a estar cursando simultáneamente hasta 8 asignaturas diferentes en los últimos grados de primaria, tema que en secundaria todavía se incrementa hasta poder llegar a más de 10 asignaturas por año escolar. Ante la dificultad de trabajar una significativa cantidad de contenidos, en otros países se está estudiando las opciones de avanzar hacia una integración curricular. La integración curricular ha sido un reto en la historia de la educación básica en el siglo XX, no en México, pero siempre la integración es una tarea difícil. En este sentido, me parece muy significativo que se establezca un proyecto curricular con 4 campos formativos. Interesante y muy complejo. Pero tengamos en cuenta que no hay aprendizajes separados unos de otros. Desde el modelo taxonómico de Bloom de los años 70 del siglo pasado, hasta la noción de habilidades socioemocionales que impulsó la OCDE y que asumieron las últimas reformas. Desagregar la información no es siempre la mejor opción, aunque en algunos momentos ciertos temas se tengan que separar por rutas definidas. Recordemos lo que Jack Kilpatrick señalaba en 1936. El contenido, conocimientos y destrezas se aprenden en forma conjunta con hábitos, actitudes y apreciaciones. La historia de la pedagogía hasta el siglo XIX buscó esa difícil integración. El desarrollo de los campos científicos y las diversas especializaciones del conocimiento de nuestro mundo actual han llevado a trabajarlos como fragmentos desde la lógica disciplinar. Lógica que ha privado en la construcción de los proyectos curriculares, dejando al estudiante la doble tarea: encontrar el significado a esa información y emplearla para intentar explicar cómo funciona la realidad del mundo donde se desenvuelve. Seleccionar 4 campos formativos es un intento significativo para avanzar en la integración, pero graduar los problemas en que cada uno de estos 4 campos puede desarrollar
el aprendizaje y los contenidos disciplinarios necesarios para abordar los problemas en una forma, que es al mismo tiempo sistemática y simultáneamente significativa por su encuentro con lo real, será el reto no solo de este proyecto curricular, sino para trabajar en los siguientes años, si es que se desea un cambio real en la acción educativa. La experiencia de Quebec que ya mencioné puede orientar en este reto. No puedo concluir sin señalar la conceptualización que en este documento se abre para la evaluación del aprendizaje. Resulta muy gratificante la manera como en el marco conceptual se aborda el tema evaluación de los aprendizajes. Asumir el tema de evaluar de desarrollos de aprendizaje que tienen los alumnos, lo que significa reconocer que detrás de lo que llamamos aprendizajes hay un proceso interno en el sujeto. Salir del modelo que priva en este momento en las acciones de evaluación, un modelo psicométrico, donde se considera que si no hay número, no hay evaluación, en donde hay una amplia confusión entre desarrollo del aprendizaje, desarrollo del proceso de formación del sujeto de la educación y calificación. Esto es, el fallido intento de intentar asignar un número a un proceso que es complejo, personal y de alguna forma inaccesible, a un proceso en el cual el sujeto tiene que desempeñar un rol activo para analizar cuáles son sus avances, los obstáculos que enfrenta, las tareas que le quedan pendientes por realizar, y en vez de ello conformarse con un número que intenta reflejar su aprendizaje. Un número que cancela la posibilidad de avanzar en el proceso de aprender hacia la forma como docentes, estudiantes, padres de familia e incluso actores sociales piensan que debe hacer el estudiante y lo que consideran que debe realizar para lograr este número, esta calificación. Cuantificar en el país se le ha llamado evaluar. En el documento es claro, y es una idea que hay que aplaudir y concretar, y tiene que llegar a su fin la aplicación de exámenes estandarizados, basados en la teoría de medición que se han aplicado en nuestro país, sean estos de origen nacional o internacional. Caminar hacia otra ruta donde lo importante sea el aprendizaje y no el lugar donde se colocan en las escuelas, los alumnos o los docentes. Nos hemos olvidado en la educación que nuestra tarea no es poner números, no es etiquetar, no es clasificar, sino generar procesos en los estudiantes, crear opciones que les permitan desarrollarse. Estamos trabajando con alumnos que se conforman con obtener un número. Para concluir lo que he planteado en este momento, me parece que no es una tarea sencilla para el sistema educativo. El documento que se presenta es más un proyecto de utopía por lograr una educación muy diferente a la que conocemos. Reclama mucha exigencia y trabajo de quienes formulen programas analíticos de cada curso, de quienes busquen la forma de construir una graduación entre problemas que se desprendan de la vida del estudiante y los contenidos disciplinares que permitan generar una explicación, comprensión o, en su caso, acción sobre los mismos. Regresar a la realidad a la escuela o abrir los muros curriculares para que la realidad ingrese a los salones de clase y les dé significatividad a los alumnos. En palabras de Freinet, regresar la vida a las escuelas. Reclama cambiar la mentalidad de alumnos, maestros, directivos, jefes de sector, supervisores, transformar en forma radical los planes de estudio de las escuelas normales para formar un maestro para un tipo de intervención escolar diferente, ayudar a los estudiantes de las escuelas normales para que cuestionen sus experiencias de 12 años de escolaridad con las que ingresan a la normal, para que junto con sus docentes logren generar y construir otra experiencia de trabajo escolar, transformar la mentalidad de la sociedad y de las organizaciones de la misma para avanzar hacia otra ruta de la educación. El marco curricular para la educación 2022
no puede ser concebido como un documento acabado, menos como un documento perfecto, sino como la ruta que nos permite replantear lo que hasta ahora hemos hecho en el sistema escolar, para ir construyendo de manera colectiva otra forma de trabajar en la escuela. Buscar los rincones donde la realidad se convierta en un problema de aprendizaje, donde importe el sujeto de aprendizaje y su desarrollo, abandonando el sistema de clasificación que ahora tenemos a través de los números que colocamos a los alumnos. Implica modificar nuestros reglamentos de evaluación y toda la manera como reportamos la evaluación en la escuela. Este marco curricular tiene que ser una invitación para iniciar una transformación radical de la manera como trabajamos la educación. Muchas gracias.